¿Qué tal, Jesús? Aquí estamos con el doctor Jesús Esquide. Cuéntanos un poco esto que has creado tú de Longevitud, ¿en qué consiste? Sí, pues mira, hemos creado una unidad nueva que se llama Longevitum, que parte de la base del conocimiento, la experiencia y la seguridad que nos aporta la atención entre 30 y 40 pacientes diarios durante más de 30 años. Ujú. Ese bagaje profesional te da una experiencia tal que nos lleva y nos conduce a crear Longevitum con dos intereses fundamentales en la práctica médica, que son, por un lado, el estudio del envejecimiento y la longevidad, ¿Sí? y por otro lado, la prevención de la mortalidad prematura evitable, que ahora comentaremos sobre ello un poco. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma puedes empezar a... ¿Qué tipo o qué tipo de personas entran dentro de ese rango? ¿O entramos todos? ¿O entran solamente las personas enfermas? ¿O quiénes entran en este abanico? Sí, pues mira, en el objetivo de la prevención de la mortalidad prematura Sí, evitable, es muy sí, triste que la gente se muera ya. joven, hay que tener en cuenta un factor muy importante, y es que la mayor causa de mortalidad en el mundo es la cardiovascular, que es de lo que más se muere la gente. Ujú. En el continente europeo mueren casi 4 millones de personas de causa cardiovascular, 3.900.000. Y en el continente norteamericano, 2,5 millones de personas al año. Si nos atenemos a esto, la prevención de todos los factores de riesgo cardiovascular es fundamental. La medicina preventiva, en ese sentido, es básica y fundamental. Si tenemos en cuenta además de que el proceso de arteriosclerosis en las arterias comienza ya por los 20 años, el objetivo de nuestra función va prácticamente a casi toda la población. Perdona, Desde, ¿puede empezar a los 20 años? Eso está demostrado en autopsias, ¿Así? que la arteriosclerosis comienza a partir de los 20 años. Cursa sin síntomas, pero ya empieza a haber lesiones arteriales y Sí. depósito de grasas. Sí, que todo a partir de los 20 años, esto que tú has creado es fundamental para de a partir de 20, 30 Por un lado tenemos que la arteriosclerosis, los problemas cardiovasculares comienzan a partir de los 20 años. Y por otro lado, las alteraciones endocrino-metabólicas comienzan a partir de los 30-35. A partir de los 35 años nos disminuye la testosterona un 1% anual y la melatonina también empieza a disminuir. Es decir, los cambios endocrino-metabólicos comienzan a los 30-35 años. El, el abanico para atender a la población en cuanto a hacer una prevención prematura para evitar estas enfermedades en la edad adulta es muy importante, iniciar precozmente. muy importantísimo. Lo que no quiere decir que si empiezas más tarde a estudiarte, estés fuera de tiempo. No, porque de repente, Lo importante pero es hacerlo. estudiarla. Nosotros el envejecimiento y la Ujú. longevidad lo estudiamos con biomarcadores en sangre, una serie de sustancias que nos miden cómo estamos envejeciendo. Fíjate qué curioso. Simplemente con sacarte sangre. Solo con sacar sangre, no hay que hacer nada más. El test de edad biológica ahora lo hacemos en una muestra de cepillado Vale. oral. No hace falta ni sacar sangre. Y medimos la longitud telomérica y nos da la edad biológica de los pacientes con una certeza muy alta. Además de eso, hacemos estudios genéticos Ujú. y epigenéticos. El estudio de la genética es una información estática. El estudio de la epigenética es una información dinámica, porque eso se puede modificar y cambiar la epigenética. Muy interesante. Dependiendo de qué. Pues dependiendo de, empezando por los estilos de vida, la alimentación, la calidad del sueño, el ejercicio físico y luego la introducción de determinados tratamientos que realizamos con fármacos o con nutracéuticos, llamados ahora geroprotectores, que protegen del envejecimiento. Estas sustancias actúan a nivel molecular en la Ujú. célula sobre los factores del envejecimiento y han demostrado clínicamente obtener beneficios en los pacientes, como es la mejora en la capacidad física, la mejora en la capacidad intelectual Intelectual.
y la mejora, por ejemplo, en la velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha es un factor muy importante de predicción de longevidad, sobre todo en gente mayor. Y Sí. están los movimientos, me imagino, La ¿no? velocidad, lo deprisa que anda una persona. Qué gracia. Eso ves, las cosas que se pueden llegar a... Es decir, que tanto me estás hablando de prevención, y todo esto es prevención y predicción. Es prevención, predicción y tratamiento. Lo primero que hay que hacer en medicina es siempre diagnosticar con estos biomarcadores moleculares, con pruebas de imagen. Nosotros con pruebas de imagen realizamos el TAC coronario, que es una prueba extraordinaria y muy predictiva. Continuamente se están publicando en las sociedades europeas de arteriosclerosis y cardiología de intensificar todos estos estudios. ¿Por qué? Porque yo te pido un TAC de coronarias y puedo hacer una predicción a medio y largo plazo. Esta semana pasada se ha publicado un artículo sobre esto. Te puedo hacer una predicción que a 8 o 10 años pues no te va a dar un infarto. Por ejemplo, con las pruebas de imagen y el estudio de los biomarcadores. Fíjate si es importante. O te va a dar y puedes prevenir. O estás en riesgo de darte y lo podemos prevenir y te salvamos la vida. Es tan importante como evitar la mortalidad prematura. Está claro que sí, también. Que es penoso y el 80% de la mortalidad prematura es evitable. Se puede evitar. Sí, de alguna forma, lo que estábamos hablando antes, ¿a qué personas va dirigida? Va dirigida a un abanico muy amplio. Muy amplio, muy amplio. Muy amplio, sí. Yo diría desde los 20. Vamos a poner, si quieres, a partir de los 35, donde empiezan los cambios ya endocrino-metabólicos, porque el proceso de arteriosclerosis hemos comentado que empieza a los 20, pero esto se va haciendo a lo largo de décadas, Con lo cual, los 35-40 años es una edad muy buena para empezar con estos estudios. Son análisis de sangre, pruebas de imagen que no necesita y tratamientos con medicamentos, fármacos o Y nutrición. desde que desde el primer momento, desde que has sacado sangre al paciente, hasta que el resultado, no resultado, depende de lo que estudiemos, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo puede pasar para saber que 20 días, Los resultados de bioquímica normal lo tenemos, aunque sean biomarcadores, en una semana. Las pruebas genéticas tardan 3-4 semanas y la prueba de imagen nos tarda 2 semanas. Sí, Es decir, en un mes tenemos al paciente estadiado, evaluado y caracterizado. por dónde va. Y sabemos perfectamente a dónde tenemos que dirigir. Y a qué tenernos. Exactamente. ¿No? Para dónde atacarlo. Sí, correcto. ¿Algo más que me puedas contar que no te haya dicho yo hasta ahora? Por ejemplo, en un entorno de gente que se pueda hacer este tipo de pruebas, dime una edad, ya me dijiste a partir de los 30-35, pero dime una edad en la que tú piensas que es más necesario, porque a partir de, sí, pero ¿cuál es? Porque muchos preguntarán, Sí. ¿cuál es la edad más segura de, sabes? Está claro. En mujeres, a partir de los 50, que es cuando tienen la menopausia, Okay. la mujer a partir de los 50 el riesgo cardiovascular se dispara un montón, pierde estrógenos, que es la hormona más antienvejecimiento que hay, con lo cual el riesgo cardiovascular se dispara y oncológico. Y en los hombres, pues sí, también en torno a los 45-50 años el riesgo que tenemos de mortalidad y morbimortalidad es mayor. Podríamos poner en torno a los 45-50 años. 50 años, si quieres. Es decir, estamos dirigiéndonos en este momento a gente que, porque todo lo que hemos hablado es gente que aparentemente está sana, ¿no? Y de ahí lo que vas a hacer tú para decir, para prevenir y para decir qué puede pasar. Pero también se puede utilizar en personas que están en estos momentos enfermas. Claro, por supuesto. Mira, un dato que venía el otro día. Solo el 20% de los pacientes con dislipemia, con alteración del colesterol, tratados con estatinas, están controlados. Solo el 20% de los pacientes que tienen el colesterol alto, para que nos entiendan, y están con el producto estrella, el fármaco estrella, que son las estatinas, solo el 20% están controlados. Fíjate si tenemos un 80% de margen para ampliar la eficacia y la seguridad de los tratamientos. Bestial. Brutal. Bestial. Sí. Pues yo creo que, no sé si Jesús me quieres agregar algo más, si me queda algo en el tintero, pero a mí me ha quedado claro que esto para mí es fundamental para el bienestar y la salud
física, psíquica y de familiar Sí, yo. en general, vamos. Sí. Y profesionalmente, yo creo que para profesionales que están... Nosotros hemos creado esta unidad con ese objetivo. Ya he comentado al principio que con mi experiencia de más de 30 y tantos años de ejercicio de la medicina pública, viendo 30 o 40 pacientes diarios, son miles y miles de pacientes vistos, ver de todo, ver todas las patologías, ver todas las miserias de las enfermedades. No lo digo yo, lo dicen todos los super expertos en esta materia, que hay que aumentar mucho la prevención porque se puede evitar mucho la mortalidad, sobre todo cardiovascular y también oncológica. Para ello disponemos de test genéticos también para el estudio del cáncer hereditario. Disponemos de un montón de tests, todos estupendos, maravillosos, y yo insto a todos los que nos estén escuchando que se acerquen a Longevitum porque van a salir muy Felices. agradecidos y muy felices Y aparte estamos en la mitad, aquí en pleno Madrid. en pleno Madrid, En pleno Madrid, de haber encima. charlado con nosotros. Pues Solo sí. con una charla les Pues ya, va a ya de llenar por sí, mucho. hombre, sí. Y le va a dar mucha seguridad. Mucha. Eso le va a dar mucha seguridad. Fue un placer el haber hablado contigo, Muchas de gracias. verdad. Me encanta que exista este tipo de medicina medicina. que pueda ayudarnos al ser humano a estar mucho mejor el día de mañana. Sí, sí. Jesús, un placer, de verdad. Un placer estar Igualmente, contigo. para mí. Un Muchas placer, de verdad. gracias. Muchísimas gracias.